Hay muchas palabras en el vocabulario nuestro diario y en lo que es español, que fue una de las materias que muchos de nosotros que pasamos por el colegio estuvimos aprendiendo. Y menciono esto porque hay muchas de las palabras que se dicen diariamente y algunas son nuestro diario léxico, pero en el tiempo que estamos viviendo el ser humano tendrá que ir aprendiendo que estamos entrando a una etapa donde las palabras como calamidad, angustia, crisis, temor, expectación y otras más tendrán tendencia a sentir que el ser humano se inestabilice, que se preocupe y que se sienta mal a tal manera que, como dice la Escritura, sienta como desfallecer. Porque lo que estamos viviendo diariamente y lo que viene para el planeta es bastante complicado. Aquí en el Remanente Adventista estamos tratando de darte toda la información para que sepas los acontecimientos finales que envolverán a la humanidad en su totalidad antes de que Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Muchas gracias nuevamente por poder volver a encontrarnos, usted por mantener nuestra sintonía y decirle de todo corazón y muy sinceramente que los hermanos que estamos abocados a este ministerio estamos tratando de poder al máximo de nuestra capacidad humana e imperfecta de llevar la información urgente que las personas necesitan para este tiempo, para poder tratar de revertir lo que hemos venido arrastrando y muchas de las cosas que tenemos que quitar de nuestra vida, especialmente en asuntos religiosos, y empezar a incorporar en nuestra mente las verdades establecidas y las realidades que el ser humano tendrá que vivir en este tiempo y de aquí en adelante como lo estamos viviendo. Hoy, por ejemplo, mi hija me contaba de un asesinato en serie o un asesino ahí en Las Vegas que prácticamente más de 50 personas fueron asesinadas en una discoteca o un centro nocturno donde mucha gente estaba en un concierto de música country a más de 10 de la noche. 10 de la noche estaba celebrando esta gente. Y el ser humano parece como que no entiende, no pone atención que ya después de las 6 de la tarde, especialmente lugares donde asisten mucho tipo de personas que no andan en cosas buenas, está expuesto el ser humano a cualquier desgracia. Este hombre creo que fue una ametralladora y empezó a disparar y por lo menos mi hija me decía, papá, hay más de 50 muertos en esa actividad. Sin embargo, el ser humano no entiende, no comprende, todavía o ignora o se hace de la vista, como decimos, gorda, o de los oídos sordos, y no quiere darse cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Ya las calamidades en tierra, en mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Oiga, escuchen, muy importante, para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Estamos en vísperas de un tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Estamos en un tiempo donde hay dos fuerzas, el bien y el mal, que se están preparando para la crisis final. Y déjame decirte que lo que está enfrentando el ser humano ya no es decisión casi del ser humano, sino que hay seres celestiales de los dos lados que están trabajando, uno para destruir, otro para ayudar. Pero déjame decirte, conforme vamos estudiando y vamos presentándote la verdad, vas a darte cuenta cómo se van a desarrollar, según la palabra de Dios, los acontecimientos finales que envolverán a todo el planeta. Nos hallamos en el mismo umbral. Umbral es la parte de la puerta donde ya estás llegando a entrar. En el umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los juicios y castigos de Dios. Incendios, inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Tiempos tormentosos están delante de nosotros.
Sigue diciendo, tiempos tormentosos están delante de nosotros. Y como la historia registra, Dios siempre advirtió a los seres humanos. Hemos estado estudiando en Mateo 24 cómo los antidiluvianos fueron apercibidos, cómo la gente que vivía en Sodoma y Gomorra fueron apercibidos. Y la historia nos enseña que muy tristemente solo Noé y su familia, Lot, fue el que únicamente se salvó, a pesar de que salió con su esposa se convirtió en estatua de sal, y sus hijas ya la Biblia nos enseña qué fue lo que hicieron. Pero sin embargo, todos los poquitos que escucharon la instrucción, los que escaparon, fueron los que se salvaron. Igualmente, así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que va a sobrecoger el mundo. Hemos mencionado que hay dos informaciones que usted necesita: es lo que va a suceder antes de que Cristo venga y la segunda venida de Cristo. Son dos temas importantísimos. Dice, la destrucción que va a sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Quiera Dios que tú que nos miras y nos escuchas a través de Radio Costa Rica y de Canal 19, puedas prestar atención a esto, puedas ir a tu Biblia y ver lo que la Biblia enseña sobre lo que finalmente será lo que envolverá el planeta antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Somos el remanente adventista. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios te pueda bendecir a ti, a toda tu familia, tus actividades diarias, y en forma especial gracias por mantenerse en sintonía. Un agradecimiento de todo corazón a todas las personas que nos llaman todos los días, a toda hora, porque tenemos un servicio las 24 horas del día, y también a todas las personas que también nos están ayudando económicamente, ya que este ministerio pues necesita dinero para poder seguir produciendo materiales y para ojalá tener más horas de programación, porque hay mucha gente que necesita escuchar los programas que necesitamos que usted conozca. También en forma especial estamos orando por todas las personas que están en problemas y en dificultades en asuntos económicos, de salud, asuntos de hogar y otros de otra índole. Mantenemos oración constantemente por todos ustedes, y que Dios le pueda bendecir para que conforme vaya conociendo usted de Dios, de su palabra, usted pueda unirse a todos los hermanos y hermanas que no solo aquí en Costa Rica, sino a nivel mundial se están uniendo a este ministerio. ¿Cuál ministerio? Comprometerse con Dios y con su palabra. Eso es lo que más nos interesa en este ministerio. Sea fuera de lo que hacemos, nuestro interés de que usted se comprometa con Dios y con su palabra. Quisiéramos recordarles que esta es Radio Costa Rica, cuya frecuencia es 9:30 AM, y estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. La repetición de estos programas se repiten en Canal 19 UHF, antenita de conejo. Hay que quitar lo que es cable para que usted pueda ver, a menos de que tenga Sky. Y ahí usted puede ver toda la programación de lunes a domingo de 7 a 12 de la noche. Una programación especial. Déjeme decirle que hay temas, hay series de temas. Bueno, por lo menos yo quisiera que usted pudiera ver para que se enamore de esta programación, para que vea la calidad de ministerio en todas las áreas, en las necesidades del ser humano, necesidades básicas en el hogar, en los hijos, en el asunto de trabajo, en la parte religiosa. Todo eso está involucrado en nuestra programación, que usted pueda sacar tiempo y pueda informarse sobre esto. También nos puede encontrar en YouTube, con el nombre El Remanente Adventista CR, en YouTube, El Remanente Adventista CR, y de ahí puede pasar a Facebook, y en Facebook usted puede ahí en Facebook ver más de 500 temas durante ya casi 3 años que se han elaborado en temas de hasta lo que usted no se imagina. La Biblia es un libro maravilloso, es inagotable, es como un océano que no se acaba. Es inmenso la información que hay en este libro, y le invitamos para que usted en Facebook usted pueda ahí ver a los diferentes hermanos en el ministerio y pueda encontrar temas de salud, temas del hogar, todo lo que tiene que ver con temas para la familia, sobre la predicación del evangelio, sobre la situación en el planeta, física,
estructuralmente en el planeta, sobre costumbres, fiestas, todo tipo de información puede encontrar ahí. Es que le invitamos para que cualquier información que usted quiera, también nos puede llamar a un número de teléfono que tenemos para peticiones y oración. Este teléfono es el 83 14 76 19. Este teléfono usted puede llamarnos a cualquier hora, y no solo para peticiones y oración y alguna consulta, con mucho gusto estamos para servirle. Y mencionar que en este teléfono también cualquier inquietud que usted tenga o quiera algún tema, algún material, con mucho gusto pues nos puede llamar, y nuestro hermano Carlos Rubí, que es el que atiende este teléfono, le dará la información o le facilitará los materiales o algún programa que usted quiera escuchar. Insistimos y siempre vamos a trabajar en eso, apreciado amigo, amiga, hermano, hermana. Somos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, La Verdad Presente. Nosotros estamos en Coronado, de la Bomba El Trapiche, más de 400 metros, se calcula que son 500, 600 metros, hasta pegar con pared, son 400, 500 al norte, y de ahí sube 200 al este, es el complejo Las Huacas. Ahí estamos al fondo, todos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana. ¿Por qué te invitamos? Porque la Biblia enseña que tenemos que congregarnos, y especialmente en el día que Dios estableció, que es el sábado como día de reposo. Y nosotros, obedeciendo lo que la Escritura dice, todos los sábados nos reunimos ahí, los hermanos que estamos en este ministerio, no solo en esta iglesia, sino también en la otra iglesia que está en San Francisco de Dos Ríos, Iglesia Adventista Séptimo Día, Juicio Final, Escuela Profética. La Iglesia Adventista que está en San Francisco de Ríos, al lado oeste de la capital, se reúne también todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Usted puede acompañarnos, y de hecho, tanto como en una u otra iglesia, con mucho gusto y sin compromiso, le invitamos para que se quede y disfrute de un almuerzo vegetariano. Queremos recordarle que esto es para que usted se informe, para que usted vea y conozca sin ningún compromiso. Venga, acompáñenos, somos seres humanos iguales a ustedes, y es importante. La Biblia recomienda que tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo. No podemos saber si algo es bueno o es malo si no lo conocemos, lo probamos o lo vemos. Entonces te invitamos para que nos acompañes y puedas informarte y enriquecerte a través del estudio de la Escritura, que nuestra preocupación de los sábados más que nada es nutrir al ser humano con la palabra de Dios, alabar al Señor a través del canto, orar y sobre todo escudriñar la palabra del Señor, y prepararnos para los acontecimientos finales y para la segunda venida de Cristo. Y dentro de ese proceso también nos vamos a convertir en discípulos del Señor Jesucristo. Nuevamente, gracias por su sintonía. Vamos a orar como es nuestra costumbre. Gracias por permitirnos llegar a su casa, a su taller, a su oficina, o en el lugar de trabajo donde usted se encuentre. Tal vez nos está escuchando, viendo en otro lugar. Yo le invito para que juntos elevemos una oración al Creador para poder nuevamente pedir que Él pueda dirigir el estudio de esta ocasión, y juntos podamos conocer temas tan importantes y necesarios para nuestra vida y para nuestro diario vivir. Oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por la maravillosa oportunidad que nos das de poder tener estos medios de comunicación para la predicación del Evangelio. Nos unimos a todos nuestros hermanos que en diferentes ministerios a nivel mundial están trabajando, abocados, preocupados y motivados para ayudar al ser humano en un mundo tan difícil, tan hostil, donde pareciera ser que el enemigo de las almas está trabajando asiduamente para que la humanidad no tenga tiempo para escuchar tu palabra. Pero sin embargo, bendice en esta hora a todas las personas que ven y verán y harán saber sobre temas tan importantes como los que el Remanente Adventista CR está llevando al conocimiento de toda persona. Bendice a todos nuestros oyentes, a todos nuestros televidentes, los hermanos que trabajan en cabina también. Y gracias, Señor, porque todavía hay gracia y oportunidad para que el ser humano pueda acercarse a ti y puedas, a través del ministerio celestial de los ángeles y del Espíritu Santo, Señor, cambiar la vida de personas que en el fondo, yo sé, Señor, porque fue mi experiencia en el pasado, te aman y saben que no está bien esto, y posiblemente también hay personas que saben que no están bien y tienen que buscar de Dios en este tiempo.
Bendícelos a todos, Padre Celestial, y que juntos podamos algún día conversar allá en la eternidad y hablar sobre cómo Dios agotó, y a través de medios aún radiofónicos y televisivos, para que muchas personas lleguen al reino de los cielos. Gracias, Señor, nuevamente por su Hijo amado Jesucristo, a quien le agradecemos por su sacrificio en la cruz y porque un día va a regresar por segunda vez a la tierra. Gracias, Padre Santo, en el nombre de su Hijo amado. Amén y amén. Amén. Muy bien, siempre estamos interesadísimos en que usted tenga la información sobre lo que son los eventos finales, y por eso estamos tratando de poder llegar a lo que es todo lo que de los labios del Señor Jesús Él pronunció, para que el ser humano fuera alertado, fuera avisado de la forma en que los acontecimientos finales se darían y Él retornaría por segunda vez a la tierra. Y siempre hemos usado como plataforma el Evangelio según San Mateo. En el tema anterior, en el capítulo 24 de San Mateo, el versículo número 4, el versículo número 3, habíamos leído en San Mateo 24:3 que los discípulos con él, dice, sentados en el monte de los olivos, se le acercan aparte y le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? En el programa anterior estuvimos explicando que la palabra cosa es todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual. Una cosa es algo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual. Para definirlo un poco más sencillo, es un asunto, es una cuestión, es un tema. Entonces Jesús había hablado muchísimos temas con los discípulos, y en esta ocasión ellos le preguntan: dinos cuándo se dan estas cosas, estos acontecimientos, estos temas, estos sucesos, porque cada cosa tiene su momento y tiene su forma de ser, y se va a desarrollar dentro del gran plan de salvación antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Entonces por eso ellos le preguntan cuándo serán estas cosas, y más que nada lo que son los acontecimientos especiales, y que debieran a nosotros de estarnos motivando para poner nuestra atención a lo que es de relevancia en este tiempo. Y mencionar algo muy importante: necesitamos abocarnos a los eventos finales que la Escritura da, porque, hermano y hermana, el tiempo se está agotando. Vea cómo pasan los días, las semanas, los meses y los años. En San Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20, volvemos a insistir que usamos estos versículos en el tema anterior. El Señor Jesús, hablando con ellos, en el versículo 20, Él dice bien claro: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese fue el mensaje final dado a los discípulos por el Señor Jesús. Todas las cosas, todas las instrucciones, los detalles, la información, todo lo que ellos tenían que hacer para llevarlo en su tiempo, porque habíamos mencionado que Israel como nación había perdido el rumbo. Y aquí yo quiero decirle que también en este tiempo es triste tener que decir que hay muchos sistemas religiosos que han perdido el rumbo, han perdido su elevada vocación, y tristemente no están dando el mensaje que se tiene que dar en este tiempo. Y los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos siempre en la parte final de su ministerio es cuando Jesús vuelve nuevamente a reiterarles y a decirles: mire, lo que tienen que hacer es esto, esto y esto. En el Evangelio según San Marcos, vamos a ver por ejemplo San Marcos, el capítulo número 16, vea qué interesante, porque es como algo como análogo, muy parecido a lo que dijo San Mateo 16, San Mateo 16, el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, cuando ellos estaban sentados a la mesa. Oiga, les reprochó su incredulidad, dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Bueno, esa historia de los discípulos, eso ya ustedes lo conocen, que
Tristemente, ellos, cuando Él fue apresado y crucificado, no lo abandonaron, y cuando Él resucita, también dudaron. Versículo 15, y ya viene Jesús directamente nuevamente a la comisión, al mandato, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí es blanco, negro, gordo, delgado, pequeño, alto, rico, pobre, toda criatura. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nada más te hago una salvedad en este versículo. Cuando una persona cree en Jesucristo, de una vez se bautiza. Por eso tú puedes ver muchos bautismos de iglesias protestantes en ríos, en playas, en pilas bautismales, porque el mandato de Jesús fue: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, lógicamente, si no cree, menos se va a bautizar. Dice la Escritura: será condenado. El bautismo, eso vamos a hablar un día sobre esta institución de origen divino, es un requisito para que la persona pueda ser aceptada en el reino de los cielos. Repito: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando tú estudias el libro de Hechos, todo el libro de Hechos, ahí te vas a encontrar la cantidad de milagros, gente sanada, el hablar en lenguas. La Biblia hablar en lenguas es hablar idiomas, no es hablar idiomas que la gente no escucha. Eso lo puedes encontrar bien en el capítulo 2 del libro de Hechos, y también está en 1 Corintios capítulo 14. El apóstol Pablo explica qué es hablar en lenguas. No es lo que practican muchas iglesias protestantes, que es como una jerigonza que nadie entiende. Es más, muchas veces ni el que lo dice lo puede explicar. En el libro de Hechos capítulo 2 y 1 Corintios 14 está bien explicado qué es hablar en lenguas. Y menciona que aún dice que tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño, y echarán fuera demonios. Todo esto se cumplió dentro de las cosas que se les anunciaron a ellos. Todo esto se cumplió especialmente en el libro de Hechos. Si tú lees el desarrollo de la iglesia apostólica en ese libro de Hechos, te darás cuenta la cantidad de milagros hechas por Dios a través de estos 11 hombres. Te puedo mencionar que, por decirte algo, en el libro de Hechos, el capítulo número 8, vea qué interesante. En el libro de Hechos, el capítulo número 8, menciona que hay un encuentro entre Felipe y un etíope, y en el versículo número 39, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En el versículo número 1 dice, perdón, el versículo número 26 dice dónde fue que se encontró Felipe con el etíope, y menciona el versículo 26 de Hechos 8, dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces es interesante porque ellos encontraron en el camino que está en desierto en Gaza. Y vea qué interesante, porque cuando tú revisas el mapa de la geografía de Jerusalén, te darás cuenta que Gaza y Azoto tienen entre medio un lugar que se llama Ascalón, y entre Gaza y Azoto hay casi 30 kilómetros de distancia. O sea, imagínate qué sorprendente, qué promesa la de Jesús para los discípulos, de decirles todas las cosas sobrenaturales que ellos iban a experimentar. Fue arrebatado Felipe, y en cuestión de milésimas de segundos o segundos, cuando se dio cuenta, dice que el Espíritu lo arrebató y lo llevó de Gaza hasta Azoto. De hecho, que la palabra arrebato, para que tengas más información, una palabra conocida, es llevar con fuerza irresistible, desaparecer, quitar alguna cosa con violencia,
Y la definición final que da es arrebatar el espíritu. Arrebatar el espíritu con todo el cuerpo de la persona. Entonces Felipe fue arrebatado, y menciono todo esto porque parte de todo lo que Jesús les advirtió a ellos para su tiempo, fue lo que ellos vivieron, se cumplió exactamente como Jesús lo dijo. ¿Y por qué te menciono esto, apreciado hermano y hermana, amigo y amiga? Te lo menciono por lo siguiente: porque en cada dispensación o tiempo o época o cada generación, Dios advirtió o enseñó lo que iba a suceder y cómo iba a suceder, y lo dejó plasmado en la Escritura para que el ser humano, sus hijos, supieran la verdad para su tiempo. Y por eso mencionamos, estamos poniendo este ejemplo para que tú puedas darte que no hay excepción. Lo mismo que en tiempos pasados hizo Dios de dar admonición, dar advertencia, información, igualmente la Biblia, que es palabra de Dios, está bien clara de todo lo que va a envolver al planeta antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Por eso en el Remanente Adventista estamos insistiendo para que Dios te pueda ayudar a poder ir archivando en tu mente, en tu corazón, en la Biblia, las verdades que necesitas, porque es un conjunto de verdades. ¿Por qué es un conjunto de cosas, podríamos decir? ¿Por qué? Porque el planeta está lleno de tanta tecnología, de todo tipo de información, de actividades, no hay tiempo. Es increíble la forma en que el ser humano ha sido como avasallado y no dispone ya casi ni del tiempo. Entonces la Escritura te ayuda para que puedas ordenarte y sobre todo darle prioridad a las cosas de origen celestial. Y dentro de esto seguimos insistiendo, la mayoría de sistemas religiosos han sido invadidos o infiltrados por gente materialista, gente que le interesa mucho el dinero, el comercio. Por eso hay tanto lucro y hay tanta cosa en la mayoría de iglesias. Y se habla muchísimo de prosperidad. Y han engañado a la gente cuando la prioridad no es eso. La prioridad es que Jesús regresa por segunda vez a la tierra. Y déjame decírtelo de todo corazón, porque no puedo decirte lo que no es verdad. Esto, y escucha, esto va de mal en peor. Esto va de mal en peor. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que tú entiendas, que tengas bien claro de que como Jesucristo regresa pronto a la tierra, Dios está agotando los recursos para que el ser humano, ante la adversidad, podamos levantar la vista al cielo y decir: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué está pasando? Es como una oportunidad que Dios te da, que me da a mí. Dios va a mandar castigos a la tierra. Déjame decirte, Satanás también está trabajando, y te lo voy a explicar así en una forma sencilla. Sobre esto vamos a ir viendo temas más adelante en base a la Escritura. ¿Conoces quién fue el que le causó todas las desgracias y problemas hasta donde Dios se lo permitió a Job? Fue el diablo. El diablo tiene poder sobre la naturaleza. Ahora, ¿por qué al diablo le interesa mandar castigos y destrucción? Muy sencillo. Porque si hay un país, hay un lugar, hay una provincia, o hay en alguna ciudad tantos miles de seres humanos que están apartados de Dios, y que Satanás sabe que llevados a la sepultura, si están perdidos, ¿qué creen que van a hacer el diablo? Y simple y sencillamente les manda una destrucción, los destruye, los lleva a la sepultura perdidos eternamente. Así de sencillo. Y también él tiene un doble propósito. El planeta se le está llenando, no haya que hacer, porque Él fue el que decidió meterse aquí. Por eso Jesús dijo: Él es el príncipe de este mundo y Él no tiene nada en mí. Entonces Él se metió en este planeta y ya administrativamente, podríamos decirlo, no está capacitado, se le está yendo de las manos. Entonces, reciclando al ser humano, destruyendo cantidad de personas, Él logra manejar en una manera, podemos decir, dentro de lo que Dios le permite, insisto, dentro de lo que Dios le permite el planeta. Y también pues Dios no está ahí como que no está viendo nada, sino que Dios igualmente, Dios está trabajando y disciplinando, mandando castigos también, para que el ser humano tenga la oportunidad de volverse a Él.
O sea, es una situación, por eso generalmente en nuestros temas siempre damos algunas citas o pensamientos para que reflexiones. Te mencionamos, insistimos que la palabra calamidad, angustia, crisis, temor, expectación, desfallecimiento, eso no es nada bonito para ninguna persona, pero esa es la triste realidad que viene para el planeta. Sin embargo, la buena noticia es que los que presten atención, estos se salvarán. O sea, prestar atención y también ponerse en orden. Es el llamado que Dios está haciendo en este tiempo. Y en el Remanente Adventista estamos trabajando para que tú puedas escuchar, prepararte y para que pueda Dios protegerte antes de que estas situaciones vengan sobre el planeta. Muchas de las situaciones también que hemos mencionado es que dentro de lo que es la forma en que muchas iglesias han sido invadidas por mucha gente que puede hacer que no sean malas personas, es gente que cree que está haciendo lo correcto, que cree que está predicando la verdad, pero no se da cuenta que está engañado, que está enseñando una verdad que es una mentira. Ahora, ¿cómo tú puedes descubrir esto o cómo puedo yo decir esto con la autoridad que lo digo? Porque cuando yo veo la Biblia y veo lo que muchos están enseñando, yo digo, pero están enseñando una mentira, están enseñando mentiras, están engañando a la gente. Pero tienes que conocer la Escritura, o sea, no puedes decir si es verdad o mentira si no conoces la Escritura. Necesitas conocer la Escritura, porque conociendo la Escritura, tú te darás cuenta si te están enseñando una verdad o te están enseñando una mentira. Es la única forma. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a otros os parece que está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Entonces es muy importante que nos demos cuenta que necesitamos estudiar la Escritura, informarnos, documentarnos, para saber si lo que nos están enseñando y lo que está haciendo la iglesia donde asisto es lo que Dios estableció. Ya te leí. Ahí les dieron un mandato y de predicar el Evangelio. Te hago la pregunta, ¿la iglesia donde estás yendo está predicando el Evangelio? ¿Está predicando el verdadero Evangelio? ¿Lo está haciendo? Es la pregunta que te hago. Bueno, tú sabrás. ¿Están usando el dinero que entra en sus arcas en días de culto y especialmente el día donde están usando ese dinero para la predicación del Evangelio? ¿Para darle de comer al pobre, ayudar a la viuda, al huérfano, al necesitado? Para abrir nuevos campos, abrir iglesias o grupos donde la gente no puede asistir. Por ejemplo, una familia que tiene, digamos, 3 o 4 hijos, ¿cuánto le cuesta viajar a una iglesia si le queda largo? Entonces, están estableciendo iglesias en pueblitos y en lugares para que la gente pueda abrir una iglesita ahí y puedan tener una iglesia local. Piensa en todo eso. Porque ahora muchos de los sistemas religiosos lo que están haciendo es centralizando la obra. Están centralizando y están concentrados en, ya no tanto en expandir, no tanto en predicar, sino en establecerse en lugares donde no tengan que invertir mucho dinero y poder recibir mucha gente, especialmente de ciudad, para recibir mucho dinero en sus arcas. Esa es la realidad que estamos teniendo en el planeta. Sin embargo, Dios nos llama a que prediquemos este evangelio en este tiempo. Y por eso, dentro de todo lo que explica, Jesús dijo, para que enseñen estas cosas, y son las cosas que están en la Escritura. Vamos a ir a una pausa musical y ya continuamos para seguir desarrollando ese tema tan importante como son características externas de la iglesia verdadera. Nos prometió que sería nuestra ayuda, Dios de poder y príncipe de paz. Nos prometió que sería nuestro Padre y nos ama con amor que no cesará. Pues encontré que sus promesas son verdad.
Maravilloso es, no lo puedo entender. Maravilloso es, más que mi corazón, Él va después de mi pensar y grandes sueños. El todo es para mí existir, todo para mí y mucho más, más que grandioso. Es fantástico, más asombroso. Oh Dios, maravilloso. Eso es Cristo para mí. Me asombra el pensar que el Rey del cielo pudiera vivir en mi corazón. Me asombra el saber que me ama cuando pienso quién es Él y quién soy yo. Maravilloso es, no lo puedo entender. Maravilloso es, más que en mi corazón, Él va después de mi pensar y grandes sueños. El todo es para mí existir, todo para mí y mucho más, más que grandioso. Es fantástico, más asombroso. Oh Dios, maravilloso. Eso es Cristo para mí. Todo es para mí existir, todo para mí y mucho más, más que grandioso. Es fantástico, más asombroso. Oh Dios, maravilloso, maravilloso. Eso es Cristo para mí. Qué himno más hermoso, himno precioso. No hay como la alabanza para el Señor, los himnos hermosos que Dios ha dejado para que algunos de nuestros hermanos y hermanas a nivel nacional y mundial puedan con ese talento, con ese don que proviene de Dios, porque Dios es el que pone en la persona todo para que la persona pueda desarrollar esto para honra y gloria de su nombre. Muchas gracias a esta hermana que nos colabora en el Ministerio del Remanente Adventista. Quisiéramos tratar de ir acomodando la idea que el Señor quiere que tú tengas, porque, o sea, Dios sabía, Dios es tan perfecto y tan santo que millones de seres humanos no tendrían tiempo de acomodar en su mente o tener claro la verdad que requiere en este tiempo que estamos viviendo.
Y dentro de esa verdad estamos tratando de compartir contigo la forma en que el Señor Jesús estableció y fundó a su iglesia con los 11 discípulos y cuáles eran los requerimientos y los estatutos, leyes, preceptos, la forma de gobierno de la iglesia que Él quería para el ser humano. Con el transcurso de casi 2000 años de pecados, desde que se fundó la iglesia apostólica, esto ha venido de mal y mal y mal y mal y mal en peor. La iglesia se ha venido deteriorando y deteriorando y deteriorando a tal grado que pareciera ser que ese adagio o ese dicho que a mí me molesta personalmente, cuando la gente dice es que todas las religiones conducen a Dios, solo hay un Dios y no importa donde usted esté, porque solo hay un Dios. Es un dicho que vende en la mente de las personas la idea de que hay razón en esto, y es que el asunto no es así, porque si eso es así, entonces yo te diría que si eso es cierto, pues venga a nuestra iglesia, si todos son iguales y todas conducen a Dios, ¿por qué no vienes a nuestra iglesia? ¿O por qué nosotros no vamos a la iglesia católica? ¿O por qué el testigo de Jehová no va a la iglesia de los mormones? Claro, hay diferencias abismales, asuntos doctrinales, formas de adorar, de alabanza, totalmente contrarias a las escrituras. Unas aceptan, otros no aceptan. Entonces ha habido un deterioro en la forma correcta en que Dios estableció su iglesia y sus verdades para que la iglesia de Cristo y sus miembros puedan reflejar la verdadera iglesia de Cristo. Entonces estamos tratando de analizar muchas de las cosas que hicieron, la palabra cosas que los discípulos hicieron por órdenes establecidas por Dios para su iglesia. Y cada cosa que quedó registrada en este libro santo es para usted y para mí, para que nosotros no hagamos o no cambiemos lo que ya fue establecido. En el capítulo número 5 del libro de Hechos hay una historia impresionante. Es una historia impresionante. ¿Por qué impresionante? Porque en esta historia hay un matrimonio que la diferencia entre uno y otro, entre la muerte, fueron 3 horas nada más. Murió uno y a las 3 horas murió el otro. Ahora la pregunta es ¿cómo murieron y por qué murieron? Pues la historia está registrada en la escritura. Y en el libro de Hechos, el capítulo número 5, el versículo 1 dice lo siguiente: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Noten que la escritura menciona y no dice el hermano o el santo o nuestro muy querido hermano. No, aquí no se menciona. Lucas, que escribe el libro de Hechos, no menciona. O nuestro apreciado hermano en el ministerio. Dice cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, dice vendió una heredad. Dice y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Vea qué interesante esto, porque yo quiero que entiendas bien esto. O sea, un matrimonio, Ananías y Zafira, venden algo que era herencia de ellos. La venden y sustraen una parte y la ponen a los pies de los apóstoles. Hasta ahí estamos bien en el asunto de que lo vemos. Usted lee la escritura y dice, bueno, ahí sí la vendieron y trajeron una parte. ¿Qué tiene esto de malo? Pero lo que no sabemos es por qué la trajeron y por qué sustrajeron una parte. Ahora, si tú te ubicas en historia de la iglesia primitiva, dice que todos compartían y eran como una familia, y todos se beneficiaban de lo que era el crecimiento de la iglesia. Tú puedes leer todo el capítulo 5, el capítulo 6, y ves que era una iglesia muy, pero muy unida, y que todos compartían, tenían en común casi todas sus cosas. Y como consecuencia, ellos eran parte de la iglesia. Eso lo menciona en la escritura. Eran parte de la iglesia. Y esto quedó registrado para que tú y yo podamos entender por qué el Espíritu Santo lo dejó para nuestra admonición. Dice la historia que frente al ejemplo
de benevolencia, ¿verdad? Mostrado por los creyentes, dice que contrastado será muy diferente la conducta de Ananías y Zafira, cuyo caso quedó registrado por la pluma de inspiración, dejando una mancha oscura en la iglesia primitiva. ¿Qué fue este matrimonio? Una mancha oscura en la iglesia primitiva. Juntamente con otros, estos profesos discípulos habían compartido el privilegio de oír el evangelio predicado por los apóstoles. Habían estado presentes cuando, después de que los apóstoles habían orado, en el capítulo número 2 de Hechos, dice: el lugar con que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso lo puedes leer en el libro de Hechos, el capítulo número 2, ahí lo puedes encontrar, el versículo 4, Hechos 2:4. Dice: todos los presentes habían sentido una gran y profunda convicción bajo la influencia del Espíritu de Dios. Ananías y Zafira habían hecho una promesa de dar al Señor el importe de la venta de cierta propiedad. Ellos habían hecho una promesa de haber dado la venta de una propiedad. Más tarde, Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo, cediendo a sentimientos de codicia. Y es que aquí hay algo muy importante, hermano y hermana. Cuando usted va a hacer un negocio o usted promete algo a Dios, si Dios lo bendice, si usted gana, si usted va a adquirir eso, puede ser que usted sea muy sincero o que lo haya hecho, pero cuando tiene el dinero, la ganancia en las manos, es cuando ya como que los sentimientos empiezan a cambiar. Y dice que entra en la persona sentimientos de codicia. Y la codicia es un deseo con ansia de obtener riqueza y otras cosas. La codicia es un deseo con ansia de obtener riqueza y otras cosas. Empezaron a lamentarse por la promesa y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que habían encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa para Cristo. Pensaban que habían sido demasiado apresurados, que debían de considerar nuevamente su decisión. Por eso ahí, hermano y hermana, por eso Jesús fue bien claro. Y en el caso del joven rico, en San Mateo 19, Jesús dijo: difícilmente entrará en el reino de los cielos un rico, difícilmente, es imposible. Por eso va a costar mucho que los ricos entren al reino de los cielos, porque hay mucha codicia, hay un nivel de vida y les gusta vivir en opulencia. No es que no tengan derecho a la eternidad, son llamados también, pero como tienen tanto, entonces tristemente por eso se alejan del evangelio de la verdad. Dice que ellos dos discutieron el asunto y decidieron no cumplir su voto. Oiga, esposo y esposa lo analizaron, pensaron, discutieron y decidieron no cumplir su voto. Oiga, qué delicado esto. Qué delicado esto. Yo quiero llevarte a el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Mira qué serio que es este asunto. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa, versículo 2, con tu boca, ni tu corazón apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Sí, hay ocasiones cuando el ser humano está angustiado y hace promesas, y cuando Dios le contesta se olvida. Esa es la naturaleza del ser humano. Y vea lo que dice la palabra de Dios, capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 3: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y la multitud de palabras la voz del necio. Y viene versículo 4, 5 y 6. Anótalo en la escritura. Eclesiastés 5, 4 y 5, 6. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas.
No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Cuánto has prometido a Dios en tu vida? Más si eres un cristiano y estás engañando y defraudando al Creador. Mis hermanos, Dios está notando ya en la eternidad, pero este caso queda registrado porque esta gente prometió, se comprometió y dice que no estaban cumpliendo, Dice la historia, notaron sin embargo que aquellos que se despojaban de sus posesiones en la iglesia primitiva, a fin de suplir a los hermanos más pobres, eran tenidos por alta estima entre los creyentes. Y sintiendo vergüenza de que sus hermanos supieran que sus almas egoístas les hacían dar de mala gana lo que habían dedicado solemnemente a Dios, decidieron deliberadamente vender la propiedad y pretender dar todo el producto al fondo general, cuando en realidad se guardarían una parte para sí mismos. Así se asegurarían de vivir del fondo común y al mismo tiempo ganarían alta estima entre los hermanos. ¿Qué analizaron? Bueno, si no damos vamos a quedar mal. Si damos y nos ven, vamos a quedar como muchos en alta estima. Entonces vamos a sustraer una parte, vamos a dar, vamos a quedar bien, vamos a quedar en alta estima y también podemos aprovechar de lo que está en el fondo, porque también se usaba para toda la iglesia. Vea qué sagacidad la de este matrimonio. Tanto el hombre como la mujer, los dos fueron culpables. Pero, Dios odia la hipocresía y la falsedad. ¿Qué odia Dios? Dice que Dios odia la hipocresía y la falsedad. Sí, yo puedo engañar a mi esposa, puedo engañar a cualquier persona, hasta a mi patrón, puedo engañar a mis hijos, pero a Dios no lo voy a engañar. Y me interesa que entiendas que la palabra hipocresía tiene el siguiente significado, porque posiblemente tal vez no sabes, o sea, tienes el término común de lo que es una persona hipócrita, mentirosa, falsa, pero esta palabra tiene una definición más allá de lo que tal vez piensas. La palabra hipocresía es fingimiento de cualidades o sentimientos. Y, escucha, especialmente en asuntos devocionales, compromisos de origen celestial, compromisos religiosos con Dios. La persona que no está cumpliendo fielmente a Dios en todo lo que requiere de su Creador es un hipócrita, es una hipócrita. Eso es, porque Dios quería una iglesia pura, sin mancha, una iglesia casi perfecta, una iglesia donde no hubieran pecados abiertos. Y desgraciadamente cuando ves el tipo de iglesia que los apóstoles tenían y la comparas con las que ahora ven, déjame decirte, porque nos quedamos con la boca abierta, porque ahora qué no se oye y qué no se ve en muchas iglesias. Esa es la realidad. Entonces los verdaderos hijos de Dios tienen que ir entendiendo estas cosas para que vean que cuando usted le promete algo a Dios, usted debe de cumplir. Si no cumple, para Dios dice que tanto para mí como para usted es una persona falsa, es hipócrita, es mentirosa, engaña a Dios, defrauda. Y no vas a decir el día de mañana no lo dije, porque dice que hay un ángel que está registrando todo. ¿Qué le parece? Y esto fue registrado en Escritura para nuestra admiración. Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios. Mintieron al Espíritu Santo y su castigo, con un juicio rápido y terrible, fueron castigados. Mira lo que dice el capítulo número 5, el versículo número 3. Cuando ellos llegan a la parte que supuestamente decidieron dar. Dice, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a Dios, sino a los hombres.
no han mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Óigame, ¿cómo están las iglesias ahora? Por haber sustraído algo que se había comprometido. Imagínense, ¿verdad? Cómo era la iglesia que Dios había establecido. Los lineamientos, los reglamentos. No se había ejercido ninguna influencia indebida en Ananías para compelerle a sacrificar sus propias posesiones para el bien general. O sea, no se le había obligado, ni se le había pedido la propiedad. Él mismo la ofreció. Él había procedido por su propia elección. Pero el tratar de engañar a los discípulos había engañado al Altísimo. Porque ellos eran sus representantes. Estaba engañando directamente a Dios. Era con Dios directo, porque la iglesia le pertenece a Dios. Por eso es tan importante que entendamos que la iglesia tiene que respetarse y la iglesia debe tener los lineamientos de origen divino. Le decía yo a una persona conversando, una persona que estimo mucho, usted tiene que estar seguro que el espejo que Dios le puso, que es la ley de Dios, tiene que tener la verdad. Usted no puede estar en una iglesia donde hay 10 mandamientos, quitaron uno, entonces como les faltaba uno, al final lo partieron en 2. Y otro, como era muy claro lo que decía, o sea, le cambiaron el significado. O sea, es una iglesia que tiene 8 mandamientos. Estoy hablando de la iglesia católica. Y nuestros hermanos católicos no lo saben, porque en el catecismo lo que le enseñan es eso. Aún los mandamientos que están en la Biblia original, la Biblia católica es ilustrada, hay 10 y están exactos. En el catecismo le dan a usted 8 mandamientos. Si le hacen un enredo, se los convierten en 10. Y usted está creyendo en esa mentira. Pero dice que este hombre había caído en eso. Versículo número 7, Hechos 5. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que habían sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a pies y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. La sabiduría infinita vio que esta manifestación señalada de la ira de Dios era necesaria para que la joven iglesia se desmoralizara. El número de sus miembros aumentaba rápidamente. La iglesia se vería en peligro si en el rápido aumento de conversos se añadían hombres y mujeres que mientras profesaban servir a Dios adoraban a Mamón. Este castigo testificó que los hombres no pueden engañar a Dios, que Él descubre el pecado oculto del corazón y que Dios no puede ser burlado. Está destinado a ser para que la iglesia una advertencia que la indujese a evitar la falsedad y la hipocresía y el precaverse contra el robar a Dios. Este ejemplo de aborrecimiento de Dios por la codicia, el fraude y la hipocresía no fue dado como señal de peligro solamente para la iglesia primitiva, sino para todas las generaciones futuras. La codicia, lo que Ananías y Zafira habían acariciado primeramente, el deseo de retener para sí mismos una parte de lo que habían prometido, los llevó al fraude y a la hipocresía. Qué terrible esto, hermano y hermana. ¿Y cómo andaremos los que decimos ser cristianos y que nos hemos comprometido a Dios? Cuando la luz divina brilla en el corazón con inusitada claridad de poder, el egoísmo habitual afloja su asidero y hay disposición de dar para la causa de Dios. Pero nadie piense que podrá cumplir sus promesas hechas entonces sin una protesta de Satanás. A él no le agrada ver edificarse el reino del Redentor en la tierra. Él sugiere que la promesa hecha es demasiado grande, que puede malograr sus esfuerzos
por adquirir propiedades o complacer los deseos de la familia. Oiga, intereses terrenales, carros, vehículos, casas, es mejor eso que comprometer. Satanás va a protestar cuando te comprometes con Dios y se va a poner la esposa, los hijos, y mucha gente se va a oponer. Porque Satanás es el que está protestando. Acuérdense cuando Jesucristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque eres tropiezo. Es Dios quien bendice con propiedades y lo hace a fin de que puedan dar para el avance de su causa. Él envía la luz del sol y la lluvia. Él hace crecer la vegetación y bendice al ser humano. Del severo castigo impuesto a estos perjuros, Dios quiere que aprendamos, que yo aprenda, que tú aprendas cuán profundo es su aborrecimiento y hipocresía y engaño. Al pretender que lo habían dado todo a Ananías y Zafira, mintieron al Espíritu Santo y como consecuencia perdieron esta vida y perdieron la venidera. ¿Qué perdieron? Esta vida y la venidera. No serán levantados para vida eterna. Serán destruidos en la destrucción final y fueron parte de la iglesia. El mismo Dios que los castigó condena hoy la mentira, todo tipo de mentira. Los labios mentirosos les son abominación. Declara que en la santa ciudad, Apocalipsis 21:27, no entrará ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira. Aferrémonos a la veracidad con mano firme y que ella sea una práctica en nuestra vida. Practicar el disimulo y jugar al tire y afloje con la verdad para acomodar los planes egoístas de uno significa provocar el naufragio de la fe y perder la eternidad. Amigo y hermana, Dios te ayude, Dios te bendiga y puedas entender esto. Esto está en la palabra y Dios les dijo a ellos: tienen que enseñar estas cosas y tienen que ponerlas en práctica. Tristemente, las iglesias, la gran mayoría, lo que hacen es pasar por alto todo esto y están permitiendo que muchas personas que creen al final se van a llevar una sorpresa. Dios te bendiga y te guarde. Somos el remanente adventista y Dios nos ha levantado para enseñar la verdad. Cuídate mucho y sobre todo trata de estar temprano en tu casa. Seguiremos orando por ti y sigue nuestra programación. Síguenos en Facebook, en las redes sociales con el nombre El Remanente Adventista. Dios te bendiga y gracias por tu sintonía. La victoria conquistó, venció mi